parte teórica. 2 horas, ¿cierto? ¿Qué dice? Un maestro, ¿qué es lo que debe tener como conocimiento muy claro? Ese es el mapa que debe tener, un conocimiento pedagógico general. Todo maestro debe tener no noción, sino conocimiento de este organizador. Debe conocer sobre los enfoques pedagógicos, debe conocer sobre el currículum, sobre las teorías del aprendizaje, sobre la planificación curricular, sobre la psicopedagogía, sobre los materiales educativos, sobre los procesos pedagógicos, sobre la evaluación, sobre tutoría y orientación educativa y sobre educación inclusiva. Sobre eso se elaborarán los casos cerrados. En cualquier punto se va a diseñar casos cerrados. Y si ustedes revisan en todos los exámenes que les han preguntado, cualquier caso cerrado está perteneciendo a uno de esos campos. A uno de ellos tiene que pertenecer. ¿Por qué? Porque ese es el dominio que marca el marco del buen desempeño docente. ¿Cierto? El buen profesor tiene todo ese dominio. Ahora, ¿qué es bueno? Yo sería de la idea, este materialcito les voy a dejar allí porque está desarrollado punto por punto, incluso hay materiales impresos tipo textos, hay que revisar. Nadie puede tener un buen desempeño laboral si es que no tiene un buen dominio de la práctica, un buen dominio teórico, necesariamente, ¿cierto? Entonces, desde esa lógica es lo que yo voy a empezar esta tarde a conversar con ustedes. Y vamos a comenzar, ¿cómo lo pasas a mí? Ahí déjalo por lo menos media hora. Y vamos a comenzar por enfoques pedagógicos, que es lo principal y lo primero. ¿Por qué es importante los enfoques pedagógicos? Porque ese es su nombre, el enfoque, que es enfoca o enfocar, mirar, ver la cosa en su contexto, en su ámbito y cómo lo vas a abordar. Esta forma de ver la sociedad ha ido cambiando. Nosotros estábamos trabajando con la 23384, que era la Ley General de Educación anterior. Esa Ley General de Educación anterior, muy buena, pero tenía otro enfoque. El enfoque que tenía esta ley era el enfoque pedagógico de la sociedad industrial. Por eso es que incluso ustedes recordarán, había hasta la escuela técnica. ¿Se acuerdan? Escuelas comerciales, escuelas agropecuarias, no sé qué otro tipo de escuelas más haya habido, pero siempre orientado hacia una sociedad industrial. Ahora, ¿por qué? Porque responde a un contexto social, a un contexto global. ¿Y en qué contexto estábamos en el siglo pasado? En la revolución industrial. ¿Y cómo entendíamos a la revolución industrial? Que los países, para sobresalir, deberían de crear sus industrias para que ellos mismos puedan transformar su materia prima y de esa forma puedan beneficiarse toda la sociedad donde pertenece la materia prima. Así se pensaba y eso se creía, y por eso se hablaba mucho de nacionalización. Hay que nacionalizar todo, ¿cierto? Eso era un enfoque, era válido, era correcto. Hay muchos países que lo hicieron. Nosotros también hemos nacionalizado muchas cosas. Bueno o malo, no está en discusión, bueno, pero el enfoque respondía a ello. Es un poco lo que nosotros tendríamos que ir viendo, que la educación no escapa a este enfoque. Nosotros tenemos que tener clarísimo, o sea, tenemos que saber qué educábamos, para qué educábamos y ahora qué cosas nos piden, para qué nos piden que eduquemos y a quién tenemos que educar. Y con esa lógica vamos a ver que ha cambiado un montón. Este enfoque pedagógico de la sociedad industrial, ¿sería bueno o sería malo? Era bueno. La Constitución Política del 79 no era mala. Hay muchos que dicen que deben ponerse en vigencia muchos artículos de la Constitución Política del 79. ¿Por qué? Porque respondía a los intereses del país, donde la materia prima, el primero que tenía que beneficiarse era el dueño de la materia prima o de la riqueza del país. Y así estaba diseñado, pues.
Y eso es lo que ahora decimos, ¿no? ¿Y qué? ¿Quién es el primero que tiene que usar el gas? El gas de Femicer, el primero que está usando es el de Lima y el de allá de Quillabamba, y no tienen gas hasta ahora. Bueno, ha cambiado, se ve diferente la cosa, ¿no? Ahora, ¿qué más hay que tener en cuenta? Antes de empezar acá, a mí me gustaría definir la sociedad anterior y la sociedad actual, para entender cómo era que la educación anterior respondía a un contexto, a una realidad, y cómo es que esta educación que nos van a pedir tiene que responder a un contexto, a otra realidad. ¿Y por qué? Porque para preguntarnos un caso, para ponernos un caso, siempre nos van a poner distractores del enfoque anterior. Y como tú en tu práctica pedagógica haces hoy lo que ya no está vigente, pero te da solución, porque eso funcionaba anteriormente, entonces tú puedes estar marcando justamente lo anterior y vas a estar totalmente convencido que contestaste bien, pero contestaste mal. Por el contexto era otro, por eso siempre les digo, ¿no? Jamás marques lo que tú haces, jamás marques como respuesta correcta lo que tú haces en la práctica. Marca lo que no haces, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros, por eso les decía, veamos la sociedad anterior, nosotros hemos sido educados en una sociedad industrial, educados como maestros para formar estudiantes para una sociedad industrial. Hemos sido, nuestros profesores tienen esa concepción, nuestros padres tienen esa concepción, pero sin embargo tenemos que educar no para una sociedad industrial, sino ahora tenemos que educar con un enfoque para una sociedad de conocimiento. Entonces, para eso yo voy a hacer una diferenciación con algunos ejemplos. Vamos a poner un ejemplo ya. Vamos a recordar algunas áreas, algunas disciplinas, ¿no? Puede ser economía. La economía antes y hoy. Muy bien. En el siglo pasado, o sea, 10 años atrás, ¿no? 15 años atrás, ¿no? 14. El hombre más rico era la persona que podía tener acumulado mayor cantidad de riqueza material, ¿cierto? Generalmente su flota de carros, dueño de una mina, de repente chacras, de repente cabeza de ganados, ¿no? Esa es la persona que es más rico, ¿no? ¿Quién era el más rico de la ciudad de Puno? El más de Puno. Los Cáceres, no es de Julián. Aquí en Puno me supongo también habrá su homólogo de los Cáceres, habrá también aquí en Puno o no. Debe haber. En todos los pueblos ha habido. ¿Por qué? Porque eran las personas que acumulaban cantidad de riqueza y todos los demás nos convertíamos en sus trabajadores. En cada comunidad, en Lima están los de su patrón, los dueños de todo Lima, en Ayacucho están los humanos, gran parte de Huanta, gran parte de Huamangas, humanas, pues hasta Coracora, todo Coracora pertenece a los humanos. Entonces, así sucesivamente en todos los países, por eso que Malpica escribe ese libro, Los dueños del Perú. Y siempre lo hemos trabajado. Y por eso que ahora existe el libro contrario que se llama Venas Abiertas. Cómo estos dueños del Perú han generado que ahora estemos enfrentados entre unos y otros en una nueva sociedad. Entonces, desde esa lógica, entonces teníamos que trabajar desde ese sentido. Entonces, económicamente, habríamos que ver lo siguiente. Si antes, para ser el más rico, tenía que tener muchas propiedades, hoy cambió. Hoy, para ser el hombre más rico del mundo, curiosamente no tienes que tener ninguna propiedad. ¿Quién es el hombre más rico del mundo en la actualidad? Rico no en pepa, sino rico en posesión. ¿Quién es? Dicen que el segundo hombre más rico del mundo es Bill Gates. ¿Y qué? Bill Gates es americano, ¿no? Será dueño de 4 estados de Norteamérica. ¿Dueño de qué es Bill Gates para ser el hombre más rico del mundo? De Microsoft. ¿Y qué es Microsoft? Es una patente, es una cuestión, es un chip. Y listo. Él es dueño del mundo, ¿ya vieron? ¿Dónde está su chakra? ¿Dónde está su carro? ¿Dónde está su casa? ¿Dónde está su...? Pero mira, es el hombre más rico. Uno de los más ricos, porque el más rico es el mexicano, ¿no? El dueño de Pelvis, de Claro, pero de la franquicia, no
no de los muebles, de los bienes muebles. Entonces, esto es otra cosa. Entonces, ahora tengo que educar. Escuchen, si antes la escuela tenía que educar para insertarlo al estudiante al mundo laboral, ahora la escuela tiene que educar para que cuando el alumno egrese de la escuela sea capaz de crear su propio puesto de trabajo. Y así está la cosa. Cada vez va a haber más concursos, más competencia, porque se supone que en un modelo como nuestra sociedad, el Estado va a achicarnos. Habrá menos posibilidad de puestos de trabajo. Pero nosotros no, nosotros hacemos hasta huelga para que nos den trabajo. Y de otras palabras, sacamos nuestro título y llamamos a papá Estado, dame chamba. Y eso es diferente, eso era pues ese enfoque, era válido. Porque ¿quién hacía las industrias? ¿Quién? Nacionalismo, ¿no? En cambio ahora no. Ahora se supone que el joven que egresa de la universidad debe tener la capacidad de gestión y debe ser capaz de crear su propio puesto de trabajo y más bien generar puestos de trabajo para los demás. Entonces son dos formas diferentes de ver, ¿cierto? Y hay por eso ustedes van a ver a los jóvenes y de repente algunos de los hijos de ustedes no quieren nombrarse. No, dicen, ¿por qué no van a nombrar? Mira, y nosotros el mejor tesoro que tenemos es nuestro nombramiento. Y muchos de ellos no desean nombrarse. ¿Y por qué no desean nombrarse? Usted va a ir al ministerio, toda esa gente que trabaja ha renunciado a su nombramiento. Y de acá de Puna hay cualquier cantidad en el ministerio, todo lo que está, lo de la gente de Puna está en todo lo que es lo que era Huascar, se llama Viejo. Ahí está Kiko, hay un montón de gente que yo conozco que antes estaban en puntos, que te eran nombrados, se han renunciado y están trabajando ya felices. Y se van de consultorías en consultorías porque la forma de pensar de los jóvenes son diferentes. No es como nosotros que vamos y nos aferramos en algo. Ellos no. Eso es otra su forma de pensar. Y a esos tipos de jóvenes tenemos que educar. ¿Cierto? Por eso que las universidades incluso ya están reformulando su currículum. Porque la currícula de la universidad tiene que salir que el estudiante egrese, pero con capacidad, no de ejercer su profesión, sino con capacidad de crear su propio puesto de trabajo y ejercer desde allí su profesión. Entonces, cambiando la cosa, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más? En la parte social. Vamos a ver un poquito con lo anterior, o sea, nosotros. Bastante conservadores. Por ejemplo, creíamos que las cosas deberían durar mucho tiempo. Si nos comprábamos un carro, teníamos que comprarnos un carro que nos dure hasta, si es posible, dejarlo de herencia para nuestros hijos. Si se compraba una cocina, bueno, que sea impresa, pues porque esa impresa va a durar 15, 20, 30 años. ¿No? Si te comprabas un televisor tan precioso, te compraste un tercer filtro, te costó no sé cuánto ahí. ¿Por qué? Porque creías que eso ibas a dejar de herencia, porque así pensaban a la sociedad anterior. Eso era nuestro pensamiento. Y en la escuela como era, pues usábamos las cosas hasta que se terminen. Los lapicitos hasta que estén chiquititos. De los cuadernos le sacábamos las hojas blancas y armábamos, lo cosíamos, hacíamos otro cuaderno. Los hijos menores de las familias nunca conocían ropa nueva. Porque tenían que usar la ropa de sus hermanos mayores. ¿Alguien se quejó? ¿Alguien protestó? No, así era la sociedad. O sea, esa era la forma de pensar. Y para eso educábamos, la escuela respondía a eso. Cosas diferentes en la actualidad. A ver, ¿qué alumnito de su colegito de ustedes utiliza su lapicito hasta que esté chiquitito? Con su tapadorcito y sigue hasta que quede chiquitito. ¿Qué alumnitos usa su borradorcito hasta que quede redondito así, chiquito, que con la justa lo agarra para borrar? ¿Cuántos de los niñitos de su colegio remiendan, o sus padres ya remiendan su uniforme, su ropita, le ponen acá un cuero o no sé qué para que vaya a la escuela? ¿Qué? Alguien dice, no, pues que ahora hay bastante ropa, que antes no había ropa. No, era forma diferente de pensar. Y es por eso que se nos achacan muchas cosas, porque era bueno, no era malo, porque la sociedad pensaba así. Cosas, por ejemplo, muchos de ustedes pueden todavía tener su bicicleta, sus juguetes de su infancia guardados ahí. La pregunta que te haríamos es, ¿por qué has guardado tu juguete? Pregúntale a tu mamá por qué tiene guardado la bicicleta cuando eras niño. ¿Que piensa que te vas a volver niño? ¿Por qué tiene guardado su ropa de matrimonio, su ropa de bautizo? ¿Por qué?
¿Sirve? Si no sirve, ¿qué hacemos nada? Les recuerdo que ustedes vienen de los recuerdos. Con los recuerdos de quienes lo oyen. Curiosamente, daba sentido a nuestra vida en este tipo de sociedad. Y eso se reforzaba desde la escuela. Valora lo que tus padres te dan. ¿Qué se lo va? La mejor herencia que voy a dejar a mi hijo es su educación. ¿Por qué? Porque él es mi seguro de vida, porque mañana más tarde él se va a encargar de mí. No, señor. La sociedad actual no es así. Nosotros somos así porque somos producto de esa educación. Nosotros todavía somos capaces de llevar a nuestros papás viejitos a nuestra casa. Por más que el yerno, la nuera no la quiera, pero igualito lo llevamos ahí lo tenemos. Viejitos del papá y él también dice, no, mi hijo me quiere, por eso me tiene acá. ¿No? Que pelee con su hijo todos los días. O pelea con su hijo todos los días por tu culpa. Le estás quitando un plato a tus nietos. Un espacio le estás quitando a tus nietos. Tus nietos no te quieren. No, mentira, sí las quieren. Lo que pasa es que era así. Pero entonces hay que ver, entonces, si la educación respondía a esa sociedad, era buena. Por eso somos felices. Nosotros somos felices si tenemos a nuestros padres a nuestro lado. ¿Cierto? Pero la actualidad es otra, pues. Esta sociedad en la cual nos toca educar es diferente. Los chicos son más utilitarios, más pragmáticos, más prácticos, más tajantes, cortantes. Por ejemplo, nosotros podríamos comprarnos una computadora para que nos dure mucho tiempo y lo cuidamos, que si solamente nosotros lo usamos y no queremos que use lo demás, porque se puede malograr. No, pero ahora el estudiante sabe que una computadora no, ya pasó de modelo, papá. Ya no estábamos en 21.5 y está con tu 21. Oye, ya él está con su iPhone. Y su iPhone le va a durar máximo hasta noviembre del próximo año porque sale el otro modelo. Su celular está nuevecito, pero igual no va a tocar. Sus zapatillas están nuevecitas, pero como ya apareció otro modelo, él igual lo va a dejar. Pero hijo, tu zapatilla está nueva, cómpralo con papá. Y a mí ya no me gusta porque ha cambiado de modelo. Entonces, eso es un poco lo que hay que responder. Y aquí es donde tendríamos que empezar a reflexionar. O sea, ¿qué cosa ha cambiado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es lo que tengo que educar? Respecto a los padres, pregunto a los niños en el colegio. Oye, ¿por qué es que no valoras lo que tus padres hacen? Es una obligación. Es su obligación. Mantener es una obligación. Educar son mis derechos. Ellos tienen el deber, pero tienen la obligación de asistir, de comprar, de dar un alimento, de vestir, de mandarme al colegio, etcétera, etcétera. ¿O no dicen así los chicos ahora? ¿Y creen que ese chico te va a llevar cuando seas viejito a vivir con ellos? No puedes. ¿Por qué? Porque el pensamiento utilitario es uso algo hasta mientras me sirve. Y eso es un pensamiento de ellos. O sea, por eso te dejan muchas cosas nuevas sin necesidad que esté viejo. ¿Por qué? Porque simplemente ya cambió de modelo o ya tiene su fecha de caducidad. Y por último, termino con esto para entrar a lo nuestro. A esto algo que nos gusta, ¿no? Ya que a Turno yo sé que también les encanta. Siempre que vengo a Turno veo por ahí arriba hay una canchita San Antonio. ¿Conocen? Esa canchita siempre que me iba días antes de que comience la fiesta, lo llenan de cerveza. Caja de cerveza, ¿no? Este año no va a haber. Pues pero ya, pues. Entonces, qué interesante, ¿no? O sea, antes comprábamos una caja de Pilsen, lo enterrábamos 3 años o 2 años enterrado, bien guardado, y tomando una Pilsen después de 4 años, ¿qué tal? Riquísima, pues, una cerveza, pero puro look. A ver, ahora, compra tu Pilsen y entiérralo 1 año más. ¿Qué cosa desentierras en 1 año? Agua, porque dice la botella, dice consuma antes de los 6 meses. Y así sucesivamente todo. Todo tiene fecha de caducidad. En esa sociedad del conocimiento, hasta el conocimiento tiene fecha de caducidad. No hay nadie que pueda decir, yo sé todo y por lo tanto soy indispensable. No, en una sociedad como esta, no hay indispensables. ¿Cierto? Por eso que ahora decimos diferente.
Antes los profesores éramos indispensables en el colegio. Ahora el alumno puede saber más que tú. Y por eso decimos que ahora el profesor lo que tiene que hacer es tener la capacidad de usar esos saberes previos de los alumnos para en base a ello construir el nuevo saber. Y listo, se acabó. Sigo siendo profesor y sigo teniendo chamba. Pero ¿cuál es mi arma? La estrategia, la capacidad de poder explorar, de poder rescatar. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desempolvar mi pedagogía clásica, mi pedagogía anterior, y tengo que empoderarme la nueva pedagogía de cómo se educa ahora. Y eso es un poco lo que quisiéramos conversar esta tarde. Y vamos a recordar es volver a vivir, ¿no? ¿Qué enfoque trabajamos? Enfoque instruccional. Muy bien, ¿cómo era el enfoque instruccional en la educación? Les pongo un ejemplo. El enfoque instruccional busca de que el maestro instruya con pautas claras en este caso, al estudiante, al alumno, ¿cierto? Principalmente buscando el cambio de conducta. Y para esto había un secreto. El secreto es que esta institución instruccionista debe tener un reglamento interno. Y en ese reglamento interno debe estar todas las cosas que debe hacerse en la escuela como pauta general. Por ejemplo, los reglamentos internos del siglo pasado, ¿qué cosa tenían? Cabello, corte escolar, falda, 5 dedos debajo de la rodilla, uniforme único, ¿qué más? Y así sucesivamente en el reglamento interno estaba hasta cuántas veces respirabas y cuántas veces no respirabas. ¿Qué cosa yo hacía? Simplemente aplicaba la currícula institucionalista académica y el reglamento interno y te formaba. Te disciplinaba y buscaba, y eso gustaba a todo el mundo porque daba muy buenos resultados en esta época. Era correcto, por el enfoque era correcto, ¿cierto? La pregunta está, ahora el tener el cabello corto influye en los aprendizajes de los estudiantes. Aprende más el que tiene cabello corte escolar que el del hippie. En las chicas aprenden mejor los que llevan la falda 5 dedos bajo la rodilla que el otro que lleva una minifalda que ya no deja para la imaginación. Hay diferencia en sus aprendizajes. ¿Vieron? Entonces, un enfoque instruccional era con pautas, era con reglas, ¿cierto? Se iba definitivamente instruyendo. Lo teníamos que instruir al estudiante para luego insertarlo en el mundo laboral o insertarlo en la sociedad. Y en la sociedad él tenía que seguir instruyendo a los demás. Por eso que antes decíamos, los abuelitos también corrigen. Y decían, ¿quiénes son tus papás? ¿No te han educado? ¿Qué cosa te han enseñado? ¿Cierto? Instruccionistas, cosas. Y era bueno, no era malo. La pedagogía, esa pedagogía nosotros lo llamamos pedagogía tradicional. Y hay muchos que dicen que la pedagogía tradicional era mala. ¿Y cómo estamos acá nosotros? Si la pedagogía tradicional duró hasta el año 1993, propiamente dicho, pero hay que decirlo largo. Hasta que salga la nueva Ley General de Educación, hasta ahí hubo pedagogía institucional. La nueva Ley General de Educación sale recién en el año 2005. O sea, para nosotros, del 2005 para adelante, recién podemos estar diciendo que estamos hablando de un nuevo enfoque. Y antes estábamos con la 23384. Entonces, era institucionalista y era tradicional y daba muy buenos resultados. Los resultados eran excelentes, ¿cierto? Pero se fue desfasando por la década del 90. ¿Cierto? Por la década del 90 aparece el Internet, aparece la globalización y aparece una nueva forma de ver de los estudiantes a la sociedad. Entonces la escuela tiene que ponerse al día y cambia. Ahí nomás se recuerda, aparecen estos grandes revolucionarios de la ciencia, la Boom, con eso de la revolución científica, y dicen, no, los paradigmas han cambiado, la forma de pensar ha cambiado. Nosotros pensamos A, ellos piensan B. Incluso llegaron a afirmar, los hombres piensan, el pensamiento del hombre es lento, a diferencia del pensamiento de la mujer. Incluso llegaron a afirmar que un niño de 16 años piensa como una persona, o sea, una persona de 2, y una niña definitivamente a los 12 años ya piensa como un niño de 16. Y así sucesivamente se empezó a tejer muchas cosas. Para la escuela tenía que
responder a eso. ¿Y qué hizo? Aparecen los nuevos enfoques que aparecen en los años 1930, ¿cierto? ¿Se acuerdan de 1930 con De Grol, Dewey, ¿no? El mismo, el ruso, ¿cómo se llama? Macareno, Ferrer, el español, Gil, y así todos estos pegadores que dicen, no, la educación después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, dicen, no, la educación tiene que cambiar, tiene que pasar a ser una escuela nueva, dejar la escuela tradicional y pasar a la escuela nueva. Claro, en Europa hablaban ellos en Norteamérica y nosotros seguíamos con la escuela tradicional, o sea, el corte militar y el corte religioso, que era el propio nuestro. Y ahí nomás aparece el enfoque activista, la escuela activa. Y recuerden, ¿sabes cómo pueden recordar la escuela activa? A ver, recordémoslo con Plan Cat. ¿Se acuerdan del Plan Cat? ¿Ya estaban algunos de ustedes? ¿Todavía? Bueno, en la época o sea, en la escuela activa, en sí en nuestro país comienza cuando aparecen estos libros Minca. ¿Escucharon los libros Minca? Minca para iniciar, para primaria, para secundaria, no sé si hubo, pero iniciar primaria los Minca con sus pastas de figuras en talla. Y eso comenzó terminando el gobierno de Alan, su primer gobierno, y entra con fuerza esta escuela activa con Fujimori, y ahí es donde aparece editorial activa, ¿no? Estos del libro Lalito, el libro Sigma, etcétera, 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 como la pedagogía activa. La pedagogía activa era buena, sí, porque era un avance a la pedagogía tradicional. La pedagogía tradicional implicaba que el estudiante sea completamente pasivo, recepcionista. Por eso que hablaba Freire decía, ¿no? La crítica que hacía, no, esa es la educación bancaria, decía, donde el profesor tiene que depositar todos los conocimientos que el alumno debe saber. Y había crítica fuerte, ¿no? Pero el modelo era interesante. Pero ahí había dice, no, entonces hay que avanzar. La educación tiene que responder un enfoque activo. ¿Y qué era responder un enfoque activo? Que los chicos estén en constante actividad, que estén haciendo, que estén trabajando, pero allí nomás, hasta ahí llega, ¿no? Hasta los años, hasta los 98, 99, termina Blanca y el modelo no prosperó, fracasó. ¿Y en qué quedamos nosotros? Nosotros quedamos en el papelotismo, ¿se acuerdan? Papelote para arriba, papelote para abajo, papelote para allá, papelote para acá, papelote, papelote, papelote. Y fue la fiebre de los papelotes. El profesor que no usaba papelote, mal profesor. ¿Por qué? Porque papelote, el alumno tenía que hacer todo ya, pegar papelote, exponer, nadie era activismo. Pero viene el nuevo enfoque y dice que el activismo no garantiza procesos cognitivos. Y lo que busca el activismo puede ser simplemente hacer que el estudiante esté en actividad, pero no necesariamente estés generando nuevos procesos a realizar. Y es por ello que pasamos a este enfoque pedagógico de la sociedad del conocimiento, que para nosotros ingresa puntualmente en la década del 93, pero puntualmente ya se hace efectivo con todo lo que corresponde a la reforma del año 2000 para adelante. Y si tuviéramos que ver con programas de capacitación, es con la nueva secundaria, con Pronacar, con bachillerato, no sé si se escuchó por acá, allí ya se empieza a trabajar este enfoque. ¿Y en qué consiste este enfoque? Bien sencillo. Era entender qué busca la sociedad. ¿Y qué busca la sociedad? Una sociedad de conocimiento. Es decir, los conocimientos también tienen fecha de caducidad y el poder ya no está en la riqueza material, sino el poder está en eso que un canal ha puesto de nombre, el cuarto poder. ¿Y cuál es el cuarto poder? El que tiene la información. Y aparece el mundo de las TICs, ¿cierto? La TIC entra como fiebre, y es justamente en esta sociedad es donde nosotros estamos en este momento, estamos trabajando allí. ¿Cuánto tiempo dura este enfoque pedagógico? No lo sabemos. Cree que está reforzándose, como enfoque pedagógico se sigue reforzando, porque a la par va el constructivismo, pero el constructivismo no es un enfoque pedagógico, es un enfoque psicopedagógico. Pero el enfoque pedagógico propiamente dicho son estas, ¿cierto? Y podríamos ir rescatando. El enfoque pedagógico tiene que materializarse en un instrumento en la escuela. Y ese instrumento de la escuela se llama
DCE y nuestro diseño curricular nacional, vigente hasta el próximo año, luego será definitivamente mejorado por el marco curricular, recoge como enfoque esta sociedad del conocimiento.